Sin duda un día para celebrar, pero también un día para reflexionar desde todas las perspectivas, desde la juventud, pero también el sistema que debe apoyar a la juventud. Y es por eso que estamos muy contentos de nuevo de dar la bienvenida al reverendo Padre José Pastor Ramírez para que conversemos cómo nos encuentra este día. Padre, buenos días. Buenos Bienvenido días. de nueva cuenta a esta mañana. Qué gusto tenerle aquí. Buenos días, Yari. Buenos días, Roberto. Me alegra mucho de compartir con ustedes, con su público de este programa esta mañana. Gracias. Gracias a usted. Uno escucha esta biografía, un poquito de ella, ¿no? De San Juan Bosco, y uno se dice, caramba, de esos hombres, como muchos otros, que no se sentaron o no se pararon a decir, la juventud está perdida, o hacer comentarios negativos sobre los jóvenes, sino a trabajar para los jóvenes. Y ahí la diferencia, padre. Esto no abunda mucho en este tiempo. ¿Qué lectura le da a usted? Primera cosa, que Don Bosco es algo que quizás no se conoce mucho. La espiritualidad de Don Bosco es una espiritualidad pascual. ¿Qué significa esto? Que se inspira en el optimismo, en la alegría, en el gozo. Entonces, todo lo que Don Bosco va buscando en el joven es inyectar esa alegría, ese gozo, ese optimismo pascual. Cuando digo pascual me refiero a ese momento importante dentro de la vida de Jesucristo, cuando Él padece, muere y resucita. Entonces, esa experiencia de resurrección, allí es donde se enmarca y se encuadra la espiritualidad salesiana de Don Bosco. Por eso entonces que él propicia el optimismo siempre. Don Bosco, en cualquier ladronzuelo, él ve un ingeniero, un arquitecto, un sacerdote, un profesor. Mientras la sociedad ve un obstáculo, un problema, una dificultad. Esa era la actitud de Don Bosco. ¿Por qué? Porque él siempre veía, y los salesianos heredamos eso, ve en un niño un potencial inmenso. ¿Tú te imaginas los dominicanos que deambularon por las calles nuestras y que muchas veces se vieron vinculados con acciones reñidas con la ley y que hoy son grandes profesionales porque tuvieron la posibilidad de incursionar dentro de la educación y encauzar su vida y hoy son grandes ciudadanos? Ese es el trabajo de los salesianos. Ese fue el trabajo de Don Bosco. Excelente. Yo cuando lo escuchaba, Padre Pastor, pensaba, pero ese debe ser el plan estratégico de políticas públicas para juventudes en la República Dominicana, o sea, la filosofía, el espíritu pascual de la filosofía salesiana, sí, inspirada en el Santo Don Bosco, ¿no? Exactamente, sí. Yo, en estos días pasados, tuvimos un foro en un hotel de la ciudad capital, precisamente con esa idea de ayudar a entender en ese foro la importancia de la calidad educativa para asegurar también la incursión dentro del mundo laboral del estudiante, de la persona. Y allí tuvo una participación extraordinaria, muy bonita, el señor ministro de la Juventud. Un tipo joven, preparado, bien enfocado, con una honestidad que se le ve al caminar incluso, que yo pienso que llegamos al momento donde era necesario que nos trajeran un ministro de la Juventud de ese tipo. Es un tipo que te conoce bien la iglesia, que se maneja en muchos ámbitos. Es sociólogo e incluso es un tipo que está muy bien enfocado en estas cosas, en estas políticas públicas en relación con la juventud, porque tiene muchas estrategias de congregaciones religiosas, de la nuestra, por ejemplo, tiene muchas ideas y sigue muchos principios. Yo pienso que esa es una de las cosas que van a ayudar mucho a encauzar ese ministerio de la juventud en nuestro país. Él, por ejemplo, está muy centrado en eso, de la educación, de la formación de calidad para entonces ofrecer hombres y mujeres en servicios públicos con mucha también calidad. Entonces yo pienso que ahí está la clave y sobre todo agarrar esos jóvenes que son talentos y explotarlos. ¿Para qué? Para que tengamos esa posibilidad en el país de tener grandes dominicanos ofreciendo lo mejor de sí al país y al desarrollo.
viendo. Así es, sin duda mucha expectativa con este nuevo ministro Sí, de sí, la sí. Juventud. Y usted lo decía, un joven para el que no es ajeno ese quehacer hacia la juventud dominicana. Pero entre tanto, padre, usted nos hablaba de esa gran vocación, esa gran labor reconocida por demás de los salesianos en donde quiera que están, pues hacia la juventud de un país, en este caso hacia la juventud dominicana. ¿Cómo ven precisamente este trabajo y la juventud dominicana? ¿Qué lectura le da? Y se lo pregunto porque de las cosas que más escuchamos en este tiempo es que ya la juventud está perdida, que la juventud no era la de otros tiempos. Se hacen siempre comparaciones con los jóvenes de ahora y los de otro tiempo y a veces deja como un mal sabor de que todo está perdido. Sí. ¿Usted cómo lo ve? Donde hay un joven, hay presente y hay futuro. El joven es toda una positividad y ante un joven no hay que mostrarse nunca negativo o pesimista o apocalíptico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en un joven hay todas las potencialidades que se puedan desarrollar. Nosotros como salesianos siempre creemos en los jóvenes. Yo tenía una frase cuando estaba en la pastoral juvenil que se pegó mucho entre los jóvenes, siempre me la repiten. Los jóvenes siempre hacemos las cosas bien hechas. Cuando el joven es eso, le gusta, porque tiene las capacidades. Si al joven se le encausa en ese camino, se va a entender que su actuar y su accionar en la sociedad tiene que responder a unos límites, a unos moldes que están regidos por la moral, por las cosas bien hechas. Y lo pueden hacer perfectamente. Yo creo mucho en los jóvenes. Los jóvenes hoy día responden a su época, a su tiempo. No podemos, el problema que sucede es que muchas veces tenemos parámetros pasados y queremos aplicarlos a las generaciones presentes. Eso es una injusticia. Sociológicamente hay que entender a la persona en la época donde está enmarcada, en el escenario que se está desenvolviendo. El joven de hoy, la sociedad de hoy, el joven entonces responde a esa sociedad, a ese modelo. Las redes de internet, las redes sociales están configurando un perfil, una personalidad diversa. En mi época, por ejemplo, no teníamos el internet. Tú eres nativa digital, nosotros más o menos somos migrantes digitales y fue otra situación. Entonces no teníamos esa cosmovisión. Entonces eso genera entonces un perfil de ser humano y de persona. Yo siento que el joven de hoy no es que sea peor o mejor que el anterior, está respondiendo a la situación social y al crecimiento, al desarrollo que nos está presentando el mundo actualmente. ¿Usted cree, padre, que hay poca, y perdóname Roberto, poca voluntad de los adultos en comparaciones con otros tiempos? Me refiero a adultos, familia, sistema, cual fuera, para trabajar por y para los jóvenes, acompañarle en ese crecimiento, no ser indiferente o apáticos a esa realidad? Más que falta de voluntad, yo diría que es falta de conocimiento de la generación actual. ¿Cómo reaccionan? De comprensión. Comprensión. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus ideales? El joven hoy día, el ideal de un joven hoy día ya no son ese ideal de hace 60 años, 50 años, son otros ideales, otras cosas. Entonces hay que entrar en esa dinámica, esa cosmovisión del joven de hoy para ayudarlo entonces a caminar, a fortalecer principios, criterios, visiones, ideales para que puedan alcanzarlo. Necesitan acompañamiento. Papá y mamá, el profesor, el sacerdote, el religioso, el pastor, tiene que ser un acompañante, nunca un juez. El joven hoy día no necesita jueces, necesita acompañantes, amigos, hermanos, gente que le estén al lado expresándole la amabilidad, el cariño, el afecto. Ahí está el camino. Y eso es salesiano, eso es Don Bosco. Padre, pastor, oiga qué combinación, él es sacerdote, entonces se le conocía en el colegio de Don Bosco y donde quiera que él acciona como el padre pastor. Por eso se llama José Pastor. Sí. Él es el inspector general de la compañía salesiana. Oiga esto, el Atlas Mundial ya casi somos 8.000
8.000 habitantes en el planeta. Millones. Estuvimos revisando la semana pasada la esperanza de vida, la tasa de naturalidad. Y ¿quiénes son los que más duran? Bueno, los chinos, los japoneses, 88 puntos tanto. La tasa de esperanza de vida, y así va descendiendo. Y cuando llegamos a África, entonces vemos que la calidad de vida baja y llega a 47, 48, pero eso es entendible, ¿no? En las 54, 56 naciones africanas y en el continente africano. Sin embargo, cuando usted ve números, la desigualdad en ese globo terráqueo tiene un solo sector, que es la juventud. Sí. La tasa de desempleo, la que mayor afecta es a la juventud. Pero cuando usted se va a ese número de 15.000 presos preventivos que presentamos acá, un alto porcentaje es joven. ¿Qué podemos hacer desde las políticas públicas, no desde la confesión de la fe, para esos números subvertir? Y lo que le quería decir finalmente es que el planeta está envejeciendo. Sí. Está envejeciendo, padre. Esa preocupación tuya, Roberto, es la preocupación de los salesianos y de la iglesia. Los jóvenes hoy día es una población de la sociedad que está teniendo cada vez menos oportunidades. Tú te imaginas la cantidad de jóvenes, no solamente en el país, en República Dominicana, sino en otros países e incluso del primer mundo. Yo viví varios años en Italia y el gran drama del joven italiano es el primer empleo. Sí. Pero eso es una historia que se repite en muchos países de Europa, en América también. En el nuestro es la misma situación. ¿Por qué? Y veíamos en el foro que tuvimos en estos días los salesianos en torno a eso, que una de las causas es que el empresario pide experiencia para el empleo. Si es joven, no te puede ofrecer experiencia. Tú tienes que sumarte a esa idea de desarrollar el joven dominicano dando una primera posibilidad laboral. Correcto. Para que vaya adquiriendo esa experiencia. Entonces yo pienso que tiene que haber aquí una comprensión muy alta del empresariado para entender y sobre todo captar esos jóvenes bien formados para que puedan incursionar en el mundo laboral. Ahí es una injusticia. La otra cosa es una serie de situaciones que se están dando en el país con una población de jóvenes que no tienen acceso a la educación. Entonces hay que brindar espacios educativos para esos jóvenes a través de becas, a través de ayuda de acompañamiento. La pandemia, desafortunadamente, ha constituido un límite. Muchos jóvenes han paralizado sus estudios en las universidades porque les temen o no tienen el acceso a los suficientes recursos para acceder a las redes sociales o a la internet. Entonces prefieren detener los estudios por no entrar o tener clases, digamos así, online. ¿Por qué? Porque se aburren. Los docentes no están preparados para enfrentar esa situación. Fue una emergencia que llegó así, no hay preparación, entonces eso aburre, eso quita interés al educando. Y eso está pasando, por ejemplo, a nivel de las universidades y a nivel también de la formación primaria y secundaria en el país. Es así. Reverendo Padre José Pastor Ramírez, ¿qué llamado le hacen los salesianos hoy al país, al Ministerio de la Juventud? Usted ha dicho ya su perfil y su expectativa con el nuevo ministro de la Juventud que tiene nuestro país. ¿Qué llamado le hacemos en este Día Nacional de la Juventud y cómo van a vivir los salesianos este día? ¿Hay alguna actividad de la que queremos hacer referencia en esta entrevista? Porque luego sabemos que usted debe marcharse, ¿no? Sí. La primera cosa, queridos jóvenes dominicanos y de todo el mundo, sean jóvenes felices, exprésense, no se queden con sus ideas encerradas, comuníquenlas, usen los medios, los recursos, dejen el miedo, láncense por favor, digan las cosas como las sienten, para que le escuche el país, para que le escuchen los políticos, para que le escuchen aquellas personas que elaboran las políticas públicas en nuestro país. Hablen, exprésense, y el joven cuando se expresa, el pueblo y la iglesia les escucha. Sean positivos, sean optimistas,
sean alegres, estudien, prepárense. El país le necesita a ustedes, pero tienen que prepararse y sobre todo, cuando van al mundo laboral, ofrezcan lo mejor de ustedes. No sean mediocres. En el joven no cabe la posibilidad de la mediocridad porque inician su vida, inician la experiencia del aporte en el país. Los salesianos tenemos muchas actividades en este día. Cada casa salesiana es una fiesta hoy. Sí. En el colegio, en el oratorio, tenemos eucaristías, distintas actividades. Entonces es una Qué fiesta lindo. maravillosa. Muy bien. Padre, Roberto. pastor, todos los invitados que vienen aquí tienen que reírse un poco. Usted no se ha reído mucho hoy. Calimán tenía a Solín. El llanero solitario tenía a Toro. Batman tenía a Robin. Don Bosco, ¿a quién tenía? Tenía a San Francisco de Sales, Y Domingo Sabio. a Don Bosco. Muy bien. Y por último, en esa misma tona de risa, ¿no? Hay un diputado que está proponiendo que la juventud sea hasta los 45. ¿Está bueno eso? ¿Está de acuerdo? Hasta los 45. Para que vea que Bueno. nuestros honorables son atrevidos, incluso hasta ahí. Ay, qué bien. Bueno, señores, la verdad que ha sido un placer. Siempre es un honor, es un gusto conversar con el padre José Pastor Ramírez. De verdad, gracias A la por orden acompañarnos en esta mañana y por favor, más a menudo por aquí. Siempre es muy bienvenido. Con mucho gusto, Ok. muchas gracias. Yo quisiera, previo, sé que usted va al Oratorio María Auxiliadora. Voy a la previo Inmaculada, al- al Luperón, a una en Eucaristía ahora. Ok. ¿Es una Eucaristía por la juventud o Con fuera de eso? todos los jóvenes del colegio, de la escuela y los docentes también. Perfecto. Las Yo le hice una religiosas. pregunta fuera del aire, como yo soy un atrevido. ¿Por qué la carta pastoral ya no tiene ese impacto, la del 21 de enero? ¿Qué ha pasado con la conferencia del episcopado? Pues mi respuesta anteriormente y la hora más distintas. No me haga eso, padre. Primero te doy una respuesta que es real. La carta pastoral los obispos la hacen con mucho esmero, con mucha preocupación. Ellos en esa carta pastoral exponen la preocupación de los obispos de la Iglesia Dominicana. La temática, una cosa por ejemplo que me gustó en esta última carta pastoral, son esas pandemias que ellos hablan. Ellos hablan de 4 pandemias, a ver si me recuerdo de ellas. La primera pandemia es la violencia. La violencia es una pandemia terrible. La mentira. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas 2 pandemias, recuerdo las otras 2, son 2 situaciones que nos están afectando en el país. Entonces, ellos siempre se enfocan en temas interesantes y que responden a la situación nacional, ¿verdad? Nuestro liderazgo se expresa también a través de los obispos, los sacerdotes, los párrocos y las distintas congregaciones religiosas que tenemos en el país, que son muchas. Están los jesuitas, están los franciscanos, los claretianos, los salesianos, las salesianas, hay muchísimas. Mucha gente que está trabajando y que estamos luchando en ese liderazgo religioso católico, cristiano católico. Pero la carta pastoral para mí es un punto de referencia de cómo ver la iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, la realidad social y religiosa, política y económica del país. Muchas gracias, muchas gracias. A la orden siempre. La pandemia del miedo, la de la tercera. Del miedo, la pandemia del miedo, el miedo. Muchas gracias, Padre Pastor. A la orden. Un Muchas gracias a placer, ustedes. feliz el resto del día y gracias por esa labor que realizan para la juventud dominicana. Qué honor.